Trabajo en el circo más embrujado del mundo. Me dieron una lista de reglas para sobrevivir aquí. Hagas lo que hagas, no vengas a este lugar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Oliver y me uní al circo porque pensé que obtendría dinero fácil. Llevaba trabajando en ferias desde los 17 años. No en los lugares divertidos, con luces limpias y familias sonrientes. Oh, no, sino en las tareas de fondo, como cargar cajas, arreglar generadores, ahuyentar adolescentes borrachos que intentaban colarse sin pagar la entrada. Yo limpiaba la comida grasienta de la feria. Tenía largas jornadas y eran viajes de mala muerte sin prestaciones. No era una maldita carrera. Ni siquiera era un trabajo la mayor parte del tiempo. Simplemente ibas de un pueblo a otro con la esperanza de que te subieran el sueldo. Yo me acostumbré a dormir en caravanas con la calefacción rota y a trabajar junto a tipos a los que no les agradaba hablar de lo que habían hecho antes de encontrarse, hasta los codos en serpientes mecánicas o montando cables bajo la lluvia. No tenía ningún plan. Me decía a mí mismo que solo hacía esto hasta que apareciera algo mejor. Solía llevar libros en mi mochila, libros viejos de bolsillo que encontraba en tiendas de segunda mano. Los leía entre turnos o cuando las atracciones estaban lentas. A veces me sentaba en el techo de la casa de la risa con un sándwich y leía hasta que se ocultaba el sol. Eso me hacía sentir que todo era normal, como si todavía formara parte de, ya saben, del mundo. Me gustaba la no ficción. Cosas de ciencia, historia y datos curiosos. Subrayaba palabras que no conocía y luego las buscaba después. Las escribía en servilletas o papel borrador e intentaba recordarlas. Me dije a mí mismo que algún día podría volver a la escuela, tomar clases nocturnas quizá. Mi padre siempre decía que la educación era lo único que se podía llevar sin mochila, pero eso fue antes de que llegara el reclutador. Era finales de verano y estaba descargando material en un recinto ferial abandonado a las afueras de Reno. La noche anterior había azotado una tormenta y la mitad de las tiendas estaban medio derrumbadas en el barro. Todos estábamos cansados, irritados y sin nada. Nos acababan de estafar con nuestro último sueldo y el jefe había desaparecido nuevamente. Fue entonces cuando lo vi. Fue un abrigo rojo con pantalones negros, zapatos lustrados que no se hundían en el barro como los demás. Estaba de pie junto a la valla con las manos en la espalda como si esperara a alguien. Me observó un buen rato antes de llamarme. Dijo que buscaba personal para un circo ambulante. Dijo que necesitaban mano de obra, tramoyistas, seguridad o lo que fuera. Dijo que me pagarían en efectivo al final de cada noche, sin condiciones ni tampoco contratos. Solo llegar, trabajar y cobrar. Yo no hice muchas preguntas. Ese fue mi primer error. Empaqué mis cosas y me fui con él en esa noche. No tenía mucho que empacar. Solo mi bolsa de lona, la ropa que llevaba puesta y una mochila llena de libros de bolsillo abollados. No me despedí de nadie. No tenía a quién decírselo. Parecía un trabajo más en un pueblo más. Una carpa que montar y desmontar y quizás sí lo habría sido si hubiera sido cualquier otro lugar, pero nada en este circo era normal. Se llamaba el Circo de los Fenómenos. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. Íbamos por el desierto en una furgoneta alquilada, solo yo y el tipo del abrigo rojo. No hablaba mucho, solo tarareaba a veces en voz baja y mantenía la vista fija en la carretera. En algún momento yo me quedé dormido. Cuando desperté ya no estábamos en la carretera. Había un gran campo abierto más adelante y las tiendas de campaña ya estaban en pie con rayas negras y doradas, extendiéndose en todas direcciones como si llevaran años ahí. No había visto a nadie montarlas. No habían camiones ni remolques, solo tiendas de campaña y algunas carretas antiguas. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Era algo raro, como si hubiera entrado en algún lugar que no debía encontrar. Pero yo reprimí esa sensación. Necesitaba el efectivo. Necesitaba también un lugar donde dormir. Y el tipo del abrigo rojo ya se había bajado de la furgoneta y había empezado a caminar, así que lo seguí. Resulta que el hombre del abrigo rojo era el maestro de ceremonias. Todos lo llamaban así. Nadie le preguntó nunca su verdadero nombre y él nunca lo reveló.
La única pista que tenía eran las iniciales A y B estampadas al pie de los cheques de suministros cuando alguien iba al pueblo por comida o combustible. Lo único que sabían de él entonces era que él mismo dirigía todo el espectáculo, cada carpa con cada acto y cada artista. Él nunca gritaba, nunca tenía prisa y nunca parecía estar cansado. Caminaba por el recinto todas las noches antes de que llegara la gente revisando las puertas, las luces y la utilería. No se parecía a nadie con quien hubiera trabajado antes. La mayoría de los jefes de las ferias eran ruidosos, siempre mascando un puro o dando órdenes mientras fingían ser parte de la acción. El maestro de ceremonias no necesitaba alzar la voz. Cuando hablaba, la gente simplemente lo escuchaba. Los trabajadores mayores lo trataban con cierto respeto. Algunos decían que llevaba décadas trabajando a sus órdenes, aunque no parecían tener la edad suficiente para que eso tuviera sentido. Supuse que exageraban. Mi primera noche llegó ahí y me entregó un sobre con mi nombre, Oliver, escrito con letra pulcra. Dentro había un billete doblado y un pequeño prendedor de plata con forma de media luna. Lo deberás usar cuando trabajes aquí. Le debes decir a los demás que perteneces en este lugar como la familia que somos, dijo con una sonrisa. Después de que terminó el espectáculo esa noche, lo volví a ver. Caminaba entre las filas de carpas, deteniéndose junto a cada trabajador y dándoles dinero en efectivo en las manos. Todo con la misma discreción que había tenido conmigo. Nadie le daba las gracias en voz alta, pero todos se quedaban quietos mientras pasaba. Era una rutina nocturna. Cuando llegó a mi lado, asintió y me entregó otro billete doblado. Sentía la mano seca y su colonia olía ligeramente a azúcar quemada como algo metálico. Yo no le di mucha importancia en ese momento. Era tarde y estaba demasiado cansado como para preocuparme por un perfume elegante. El circo en sí era diferente a cualquier espectáculo que hubiera visto. No tenía una dirección fija. Una noche estábamos en un terreno baldío a las afueras de una ciudad y a la siguiente nos despertábamos rodeados de tierras de cultivo o un viejo recinto ferial que parecía abandonado desde hace años. Nosotros nos instalábamos al anochecer, actuábamos toda la noche y al amanecer ya nos habíamos ido. Los carteles siempre eran los mismos, fuéramos donde fuéramos. Solo una noche, presencia una actuación espectacular en este circo. Ven con tus amigos, decía. Alguien siempre se las arreglaba para difundir la noticia rápidamente. La gente acudía sin entradas ni pagar entradas. Todo era gratis hasta las 6 de la mañana. Esa era la regla y mi trabajo era sencillo. Yo ayudé a montar carpas y cargué cajas. Reparé cableado y manejé focos cuando los artistas lo necesitaban. A veces barría acerrín y sujetaba cuerdas como los acróbatas. No era nada complicado, pero el horario era muy extraño. Empezábamos el atardecer y terminábamos justo antes del amanecer. No habían relojes por ningún lado. Solo el maestro de ceremonias parecía saber la hora. Nos pagaba todas las noches, siempre en efectivo y siempre con la cantidad exacta. Nadie se quedaba corto ni cobraba de más. No habían libros de contabilidad ni recibos, solo esos sobres bonitos con nuestros nombres. Algunos de los trabajadores más veteranos dijeron que una vez intentaron preguntarle sobre impuestos o contratos, pero dejaron de mencionarlo. El circo no tenía dirección, representante, ni siquiera historial en internet. Simplemente apareció al público, tampoco parecía importarle. Llegaban vestidos con sus mejores galas, riendo y comiendo palomitas de maíz acarameladas, tomando fotos, y por la mañana ya no estaban. Lo desmontábamos todo, cargábamos las carretas y para cuando amanecía era como si nunca hubiéramos estado ahí. A veces, cuando nos instalábamos en un pueblo nuevo, miraba al maestro de ceremonias y me preguntaba cuánto tiempo llevaba haciendo esto, porque no envejecía, no como la gente normal. Su rostro lucía igual de cada noche, con su traje siempre planchado y sus guantes impecables. Los artistas mayores afirmaban que lucía exactamente igual desde el día en que lo conocieron, y yo no quería saber la verdad. Mi padre solía decir esto: nunca mires demasiado cerca a un hombre que solo maneja dinero. Pensé que esta era una de esas veces. No era una mala vida, la verdad. Tenía una cama donde dormir, comida todas las noches,
y obviamente un trabajo estable. Para alguien como yo eso era suficiente, o al menos lo fue por un tiempo. Con el tiempo empecé a entender las reglas, no las que se encuentran en un manual de empleados, porque no había ninguno, sino las que la gente aprende en silencio, observando. Uno se da cuenta de las cosas y se presta atención. Algunas carpas permanecían cerradas entre funciones. A algunos artistas no les gustaba que los miraran demasiado tiempo. Algunos nombres no se pronunciaban en voz alta. Algunos rincones del recinto se evitaban por completo, incluso cuando los vagones tenían poco espacio. Nadie me lo dijo directamente. Era más bien de saber cuándo dar un paso atrás, cuándo bajar la voz y cuándo apartar la mirada. Si no aprendías rápido, no durabas. No era como los antiguos trabajos de la feria. Ahí la gente era ruda contigo, borracha, rara vez, a veces peligrosa, pero seguían siendo personas. En este lugar no era así. El circo de los fenómenos no era un circo lleno de gente rara. Era un circo lleno de monstruos, y habían reglas si querías sobrevivir. Regla número 1. Nunca te enamores de la sirena. Esta no es la regla más importante, pero hagas lo que hagas, no te enamores. Eso fue lo primero que aprendí aquí. Llevaba unos 5 días en el circo cuando las vi. 4 sirenas en un largo tanque detrás de la carpa del espectáculo de fenómenos. El tanque está construido a poca profundidad y se extiende por la parte trasera como una piscina antigua, solo que más profunda. Tienen paredes de cristal curvadas gruesas como un muro de ladrillo y el agua es verdosa con hebras flotantes de algo parecido a algas. Si caminas por la parte trasera de la carpa escucharás antes de verlas. Son chapoteos lentos y resonantes como algo que se mueve justo debajo de la superficie. Son muy bonitas, no voy a mentir sobre eso. Parecen sacadas de un sueño o de un anuncio de revista de hace 100 años. Tienen su piel muy blanca, pálida, suave y de aspecto frío, con el pelo largo y negro que flota tras ellas como si siempre estuviera en la corriente. Sus colas son de color plata oscuro con destellos azules como monedas mojadas. No parpadean y cuando te miran es como si vieran algo extraño, o quizás te vean a través de su ojo. Muchos de los nuevos se le quedan mirando. Es difícil no hacerlo. Ellas pegan la cara al cristal. Quizás le echan algo de comida de la tienda de la tripulación como cortezas de pan y restos de sándwich. Las sirenas miran hacia arriba. Se acercan a la superficie y a veces sonríen, pero no es una amplia sonrisa, solo una expresión suave como si estuvieran agradecidas, como si fueran amables. Una de ellas, la más pequeña, con cicatrices blancas en el brazo izquierdo e incluso me saludó la primera noche. Sí, así es como te conquistan ellas. Saben cómo parecer inofensivas, saben cómo hacerte sentir que necesitan algo de ti, amabilidad, protección o lo que tú quieras creer. Pero la verdad es que ellas no necesitan tu ayuda, necesitan tu cuerpo. El maestro de ceremonias fue quien me dijo la verdad. Yo le pregunté de pasada por qué no formaban parte del espectáculo principal. Él solo se rió y dijo: el verdadero espectáculo es después del horario de cierre, chicos, si alguien puede pagarlo, dijo. Al principio no lo entendí, pensé que quizás cantaban o bailaban o hacían algún privado para clientes adinerados. Pero no fue hasta la segunda semana que vi desaparecer a uno de los hombres. Era un hombre de negocios con abrigo elegante, zapatos relucientes, olía a colonia y a licor, de esos que se ríen a carcajadas de sus propios chistes y te ignoran cuando hablas, como si no mereciera su atención. Se rumoreaba que tenía un negocio muy ilegal en Las Vegas y que estaba de vacaciones en la ciudad. También lo habían juzgado más de una vez por maltrato animal según los periódicos, pero siempre salía airioso. Lo vi esa misma noche en la puerta principal apartando a patadas a un perro callejero y llamándolo chico tonto, como si lo hubiera ofendido personalmente. Llegó tarde después de que se apagaran las luces y el público se marchara a casa. Yo lo vi escabullirse tras la carpa de espectáculos de fenómenos con un fajo de billetes enrollado y una sonrisa. El maestro de ceremonias lo siguió y nadie vio salir al empresario. A la mañana siguiente estaba barriendo la grava de camino principal cuando vi algo extraño en el acuario de las sirenas. Al principio pensé que solo eran piedritas. Entonces miré más de cerca.
Habían huesos bajo las plantas, huesos de verdad, los cuales eran humanos. Habían costillas y articulaciones de dedos, junto con una mandíbula medio oculta tras una cortina verde. Habían monedas brillantes entre ellos como adornos. Yo le pregunté a un miembro del equipo del montaje, un tipo que llevaba años en el circo, si estaba viendo lo que creía ver. Solo asintió y dijo: «Esas perras se comen a la gente, creía que tú ya lo sabías». Luego volvió a hacer su trabajo como si nada. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. Este no era un lugar normal con gente extraña, era un lugar para monstruos de verdad. ¿Y qué hay del maestro de ceremonias? No lo detuvo, de hecho lo vendió. Lo llamó un momento especial. Los visitantes que podían pagar lo suficiente tenían acceso previo al tanque. La mayoría pensó que era algo romántico y exclusivo, una hora con una criatura hermosa. Creo que tal vez creían que era una especie de espectáculo nocturno para adultos, una sesión de fotos o incluso la oportunidad de hablar con alguien que nadie más conocía, pero a las sirenas no les interesaba conversar, simplemente esperaban, apretando sus caras tiernas contra el cristal en silencio y con cariño, hasta que la puerta se abriera y el humano entrara. Entonces lo jalaban al agua rápido, con un chapoteo seco, y la persona punk desaparecía. Si gritaban, nadie los escuchaba, o tal vez nadie quería escucharlos. El tanque es muy profundo, más profundo de lo que parece. Está diseñado así para que el cuerpo se hunda rápido y la comida quede oculta. A veces la gente pregunta por los invitados que faltan, sobre todo los ricos que llegan tarde y nunca se van. El maestro de ceremonia siempre tenía una respuesta. La decía con claridad y nadie lo cuestionaba. De alguna manera siempre sabe a quién extrañaremos y a quiénes no. Tiene debilidad por los animales. Él alimenta a los perros callejeros detrás de las tiendas y una vez ayudó a un zorro herido sin decir una palabra. Pero no opina lo mismo sobre quienes entran a su circo creyéndose los dueños del lugar, sobre todo los codiciosos. Dice que gente así se pasa la vida devorando todo lo que les rodea, recursos, oportunidades y personas. Así que cuando las sirenas los arrastraban, él lo consideraba justo. Ellos comen y luego los consumen. Así lo ve el maestro de ceremonias y nadie discute. Así que esa es la regla número 1. Nunca te enamores de una sirena porque no te aman. Solo tienen hambre, se mueren de hambre. Cada vez que paso por su pecera aparto la mirada y no las saludo. Yo no las alimento. No las miro a los ojos porque eso es lo que quieren, maldita sea. Y si eres de los que empiezan a pensar que quizás tú eres diferente y que quizás no te hagan daño, bueno, ese tipo de pensamiento te deja con los huesos amontonados bajo algas como a los demás. No todas las reglas son malas. Algunas incluso pueden jugar a tu favor, si prestas mucha atención. De hecho, la siguiente regla puede que te guste. Hay alguien aquí en el circo a quien deberías conocer, sobre todo si alguna vez te encuentras en apuros en el futuro. Regla número 2. Habla con la señora si tienes tiempo. Es fácil pasarla por alto si no sabes dónde buscar. Su tienda es pequeña y morada. Está un poco más allá de la caravana del doctor, un poco apartado del camino principal, donde la hierba siempre crece más alto. La mayoría de la gente pasa de largo sin darse cuenta. Ahí no hay letreros o entrada, pero habla con ella, te ayudará. El lugar nunca tiene luces, ni música o algún aviso. Solo un poste de madera con la luna creciente pintada a mano. Y dentro reina el silencio. El aire huele a hojas de té viejas y cera. Sin espejos, ni trucos de escenario, ni máquinas de humo brillantes como en el resto del circo. Solo estantes con frascos, montones de libros y su bola de cristal sobre una mesa en el centro. Y dentro de esa bola está la señora Rosmerta, la divina residente. Es una cabeza flotante, solo eso. Un rostro redondo y pálido dentro del cristal parpadeando lentamente como si no tuviera prisa. Su cabello flota suavemente alrededor de sus mejillas como si estuviera bajo el agua. Sus ojos te siguen cuando te mueves. Era posadera en un lugar lejano, un pueblo de brujas o algo así. Nunca te da muchos detalles. Dice que un invierno acogió al huésped equivocado y terminó así.
Ahora se gana la vida adivinando el futuro, leyendo el pensamiento de la gente cuando entran en su tienda y dando consejos, se las pidas o no. Pero ella es muy amable. La señora Rosmerta siempre recuerda mi nombre y me llama Oli, con esa voz cálida y familiar, como si fuera su nieto o algún vecino al que cuidaba. La primera vez que lo dijo casi la corregí, le dije que me llamaba Oliver, pero yo lo dejé pasar. Me sentí bien, como algo que no había escuchado en mucho tiempo. Su carpa es uno de los pocos lugares seguros del circo. Es el único lugar donde puedo sentarme sin tener que mirar por encima del hombro. Ahí nadie me molesta, ninguna de las criaturas viene a curiosear, y el maestro de ceremonias nunca entra. Nadie sabe el por qué. Algunos dicen que se pelearon hace años, otros creen que solo le tiene miedo. Sea como sea, mantiene distancias, y eso me basta. Acudo a ella cuando necesito pensar. Esta vez ni siquiera esperó a que la saludara. «Oliver, ¿cuándo vas a irte de aquí y hacer algo con tu vida, cariño?», preguntó antes de que siquiera hubiera entrado del todo. Yo me reí y me dejé caer en la silla de madera frente a su mesa. Las patas temblaron un poco, como siempre. «Ah, sí, me alegro de verte también, Rosmerta». Yo sonrío lenta y ampliamente. Sus dientes eran pequeños, afilados. «Por favor, no esquives la pregunta, Oli. Sigues aquí. Si es algún lugar tan malo, ¿por qué estás aquí?», dijo. «Ay, te haré la misma pregunta. Si este lugar es tan horrendo, ¿por qué tú no te vas?», pregunté. Ella se inclinó ligeramente con el vaso, como si se encogiera de hombros. «Tengo una deuda que pagar, cariño, de esas que no se pueden saldar con dinero. Pero tú, Oli, eres libre», dijo. Yo no respondí de inmediato. Yo me rasqué el borde de la mesa con la uña y miré los estantes. Los frascos estaban etiquetados en un idioma que no entendía. Uno de ellos tenía algo flotando que parecía ser un murciélago encurtido. Nunca había ganado tanto dinero, sobre todo haciendo este trabajo. No es difícil. Yo instalo luces y transporto cajas. Es muy sencillo y limpio, dije finalmente. Ella luego asintió. «Sí, así empieza. Parece fácil y se siente bien. Promete un tipo de salida. Entonces un día te despiertas y te das cuenta de que no es un trabajo, es una trampa», dijo ella. «Que no, yo no estoy atrapado», dije, y Rosmerta no discutió, simplemente me observó en silencio, esperando a que siguiera hablando. «Yo he tenido trabajos peores. Este lugar es muy raro, sí, pero es estable. Yo tengo una comida y un techo donde dormir. Además me pagan en efectivo y no tengo que lidiar con el mundo exterior, sin caseros ni jefes que me vigilen, tampoco currículums. No tengo que usar un maldito uniforme ni una sonrisa falsa. Sé que es raro, pero es simple», contesté, pero ella no pestañeó. «Al dolor también le gusta disfrazarse de consuelo, deberías recordarlo», me dijo. Yo la miré y le dije. «Siempre hablas como si el fin del mundo estuviera a la vuelta de la esquina», dije. «Bueno, ese es mi trabajo, querido. Soy tu mayor y la divina residente. Serías un tonto si no escucharas la cabeza flotante en una bola de cristal, Oli», me dijo, y yo no pude evitar sonreír. «Sí, ok, no puedo discutir con eso». Miré la bola y por un segundo su rostro pareció más viejo y más cansado. Yo me pregunté brevemente a cuántas personas como a mí les habría dado el mismo consejo y cuántas la habrían seguido. Ni siquiera sé a dónde iría. No es que tenga gente esperándome en ningún sitio o en la casa, ni un coche, ni nadie que me vigile. En el exterior no me está rogando que vuelva, admití. Ella volvió a sonreír. «No necesitas un mapa, solo una decisión». Después de eso nos sentamos en silencio un rato. No se escuchaba ningún sonido en su tienda, salvo el suave tic-tac de un viejo reloj en un rincón. Yo no quería verlo. Sabía que si me quedaba demasiado tiempo empezaría a estar de acuerdo con ella. Antes de irme, ella me dio la advertencia de siempre. «Este lugar promete grandes promesas. Te dice que puede quitarte el dolor. Dice que te ganarás tu libertad si sigues trabajando, pero la libertad no viene de trabajar para gente como nuestro jefe», dijo, y yo asentí. Sí, lo sé». «¿Y qué me dices tú? Porque la mayoría de la gente no se da cuenta de que está atrapada hasta que las puertas ya están cerradas», contestó.
Yo me quedé ahí un segundo y luego le dediqué una pequeña sonrisa. ¿Quieres algo de la pastelería? Creo que tiene esos croissants que te gustan. Pregunté y sus ojos se iluminaron. Ah, ese es mi Oli. No olvides la masa hojaldrada esta vez. No las densas, son un insulto, me dijo. Sí, jamás, contesté ya dándome la vuelta para irme. Y no insistió, no hacía falta. Escuché su voz detrás de mí, suave y cariñosa. Vuelve cuando quieras hablar con propiedad, me dijo y saludé con la mano y salí. Regla número 3. Nunca te quedes demasiado tiempo. La mayoría de la gente no se da cuenta de que se ha quedado demasiado tiempo hasta que ya ha pasado. Así funciona este lugar. Las cosas empiezan a sentirse cómodas y bien. Te acostumbrarás al ruido nocturno, a las caras raras y a las largas horas. Al principio todo es nuevo y extraño, pero con el tiempo se siente como una rutina. Como en casa, así es como te atrapan, decía la regla. Yo lo he escuchado llamar de diferentes maneras, como un gancho, el encanto o la calma, pero el verdadero nombre es un contrato infernal. Eso dicen los viejos libros. Un contrato. Si consigues algo que quieres, algo grande, a cambio el circo te quitará algo. A veces es obvio, a veces ni siquiera te das cuenta hasta que pasan los años. Entonces un día levantas la vista y te das cuenta de que la puerta ha estado cerrada tras de ti durante mucho tiempo. Para mí era el dinero y la pertenencia. Siempre me he sentido como un extraño. Era el niño raro del colegio al que le gustaban los libros y nunca decía nada. Trabajé en trabajos de mala muerte durante años donde nadie recordaba mi nombre. Siempre estaba de paso sin ser de mucha ayuda para nadie, pero aquí la gente me conocía. Me necesitaban. Me llamaban Oli. Se reían de mis chistes. Me guardaban un plato de comida caliente en la cena. Por primera vez en mi vida sentí que formaba parte de algo. Y me pagaban mejor que nunca, 3 veces más de lo que ganaba trabajando doble turno en la feria del condado. Pero no era eso solo el dinero. Era la idea de que tal vez, solo tal vez este lugar podría ser un trampolín. Y yo empecé a pensar, ¿si me quedo un poco más? Solo hasta que haya ahorrado lo suficiente para volver a estudiar. Solo hasta que pueda pagarme un lugar propio. Solo hasta que sepa qué hacer después. Pero esa es la trampa. Empiezas con lógica. Te dices a ti mismo que eres inteligente. Te dices a ti mismo que es temporal y te sientes bien. Disfrutas de la comida calientita. Tienes techo, una cama y un nombre. No eres solo un extra al margen. Importas, y cuanto más te dices a ti mismo que lo haces por el futuro, más empiezas a creerlo. Pero este lugar no quiere que te vayas. El circo se rige por esos contratos no escritos, sino reales, atados a algo mucho más oscuro y diabólico. El tipo de tratos que los demonios solían hacer en las viejas historias. Un regalo por un precio, y cuanto más tiempo te quedas, más profundo te hundes. Algunos aquí solían tener vidas afuera, familias y sueños. Y ahora les preguntas y no recuerdan para qué ahorraban. Solo recuerdan el día que dejaron de pensar en irse. Y yo todavía pienso en ello, casi todos los días al menos. Sigo pensando que eventualmente saldré, empacaré mi mochila, tomaré el dinero que he ahorrado y me iré a la ciudad más cercana. Buscaré un departamento pequeño, me inscribiré en clases nocturnas y tal vez compre un sofá barato, algo normal. Pero una parte de mí se pregunta si ya me he quedado demasiado tiempo. Madame Rosmerta me lo advirtió. Dijo que el circo promete mucho, que empieza como una segunda oportunidad. Luego se te clava, para cuando te das cuenta de lo que has renunciado ya no es tuyo. Y sin embargo, sigo aquí. El maestro de ceremonias me encontró solo cerca del límite del terreno, de pie detrás del carro del generador con las manos en los bolsillos. El cielo seguía oscuro, pero el sol estaba cerca. Tenía la luz justa hacia las carpas que parecían descoloridas y desgastadas en los bordes. Al principio no dijo nada, simplemente se acercó con su habitual silencio y se paró a mi lado, con su abrigo rojo resaltando en la mañana gris. Llevaba su sombrero de copa en una mano y la otra escondida tras la espalda, como siempre. Yo no lo miré de inmediato. Mantuve la vista fija en las tiendas, en el tenue resplandor de las linternas que desmontaban una a una. Chico, las sirenas se comieron a alguien nuevo anoche. El pobre prácticamente se zambulló, apenas hizo ruido. También traeremos hombres lobo en el próximo envío. El público ha estado pidiendo algo un poco más salvaje, dijo.
Se ajustó los guantes, quitándose una mota de polvo del puño y sonrió como si fuera un buen negocio, pero yo no respondí. Dio un paso adelante, lo justo para mirarme directamente. Su rostro estaba pálido, limpio, sin una sola arruga ni imperfección. Parecía tallado en algo duro y frío, pero aún así sonrió. Espero que te estés adaptando. Parece que le caes bien a la gente, Oliver. Eres útil. Manos firmes, ni quejas. Es fácil trabajar contigo. Eso es raro por aquí, dijo. Oye, no te equivoques. Yo no vine aquí para quedarme contigo para siempre, dije. No, tú viniste por dinero, pero dime, ¿cuándo fue la última vez que alguien te llamó por tu nombre antes de eso? Me preguntó y yo no supe qué responderle. Eres uno de nosotros, un fenómeno de circo, de pies a cabeza, y no está mal, Oliver. Este es un lugar para gente como tú, gente que no encaja en otro sitio, contestó con los brazos extendidos como si fuera el cabeza de cartel de otro espectáculo. Se giró y miró hacia las filas de carpas. Algunos trabajadores seguían empacando, arrastrando cuerdas y aflojando estacas con un martillo. ¿Y qué hay si eliminamos un poco de gente extra? La mayoría de la gente se lo merece, ¿no? Son codiciosos y crueles, muy descuidados. El circo nunca come más de lo que necesita, dijo sin dejar de mirar las carpas. Luego se giró hacia mí y me sonrió. Sus labios se separaron lo suficiente para mostrar una hilera de dientes afilados y amarillentos. Estaban demasiados amarillos y muy afilados, y ninguno de ellos parecía humanos. Allá afuera solo eres un cuerpo más en la fila, pero aquí formas parte de algo importante, una familia. Lo dijo como si fuera un gesto de bondad, como si me ofreciera un hogar, pero ya había visto demasiado. Había visto huesos en el fondo del tanque de las sirenas. Había visto a gente desaparecer tras tienda de campañas y no volver jamás. Había visto lo que le pasa a quienes se quedaban demasiado tiempo, persiguiendo promesas que se convertían en cadenas. Este lugar no está bien, señor. No es mi hogar, ni siquiera sé si es real, dije, pero él no discutió. No intentó detenerme ni hacerme cambiar de opinión. En cambio, hizo una pequeña reverencia baja y elegante y se colocó suavemente el sombrero de copa. Quizás algún día estemos de acuerdo. Hasta entonces, dijo abriendo los brazos como si nos presentara a las tiendas que nos rodeaban. Bienvenido al circo para fenómenos. Nos alegra tenerte en nuestra familia, dijo con un gesto elegante. Luego se alejó despacio y con calma, de vuelta a los sinuosos senderos del campamento, desapareciendo tras una hilera de carros. Yo me quedé ahí un rato escuchando cómo cerraban las últimas cajas y los pasos de los trabajadores cansados que se dirigían a sus literas. De regreso volví a pasar por el cartel principal. Estaba clavado en una madera torcida cerca de la puerta principal, con el papel ligeramente curvado por el rocío. Era el mismo diseño de siempre, con letras negras y doradas, llamativas y dramáticas. Solo una noche presencia un espectáculo espectacular. Y debajo, con la letra más diminuta que puedas imaginar, apenas visible a menos que estés mirando con atención, decía: entrada gratuita hasta las 6 de la mañana. Después debes pagar un único precio igual a todo lo que hayas consumido. Yo me quedé ahí más tiempo del que pretendía, mirándolo fijamente. Mi padre me decía que hay un consejo que nunca pasa de moda, sin importar dónde termines en la vida. Lee siempre la letra pequeña. Me llevó 6 años salir, 6 años trabajando en silencio, con la cabeza baja, haciendo lo justo para ser útil, pero no tanto como para que me echaran de menos. 6 años ahorrando cada dólar, mapeando cada salida y fingiendo de no haber visto lo que vi. Hubo un asesinato, uno terrible de esos que explicaré en otro momento. Esa fue la noche en la que supe que no podía esperar más. Empaqué ligero, no me despedí, simplemente tomé mi mochila y caminé hasta que las luces del circo desaparecieron tras de mí. Mis botas me llevaron a través de 2 condados antes de siquiera pensar en detenerme. Aún así no dormí. El circo no te persigue cuando te vas. Ese es el truco, simplemente te espera. Sabe que la mayoría de la gente regresa, pero yo ya no voy a hacerlo. Estoy grabando esto ahora en la parte trasera de un tren de carga y el vagón huele a óxido y a grano. Todo está en silencio salvo por el traqueteo de las vías. He guardado este diario detrás de una de las cajas, encajado entre 2 cajas marcadas para entrega. No sé quién lo encontrará, quizás nadie, pero quizás sea alguien como yo, joven, cansado y buscando un hogar. Si ese eres tú y si estás escuchando esto, te ruego a que salgas mientras puedas. Tú verás el cartel y dirá lo mismo.
Solo una noche. Presencia una actuación emocionante. Entrada gratuita hasta las 6 de la mañana. Y eso es cierto, pero aquí está el gancho. La parte en la letra más pequeña al final, la parte que nadie lee. Después de eso deberán pagar un precio igual a todo lo que hayan consumido en cuerpo, espíritu u alma. Hace una semana recibí una carta escrita con una tinta azul oscura doblada en un sobre morado que olía a incienso y mantequilla de panadería. No tenía ningún sello ni remitente. Todavía no sé cómo llegó hasta mí. Era de la señora Rosmerta. Decía que por fin había pagado su deuda. No me dijo cómo. Me acababa de decir que va a abrir algo nuevo, una pequeña tienda detrás de una gasolinera en una carretera desierta al otro lado del país. Dijo que necesita a alguien que arregle las luces, barra el patio y le haga compañía cuando las cosas se pongan feas. Yo iré y no sé qué encontraré allí. Quizás telarañas en lugares donde Rosmerta no pueda llegar, pero es mejor que quedarme un día más en un lugar que nunca estuvo destinado a dejarme ir. Y si eres más listo que yo, no buscarás en circo, sobre todo este. No intentarás demostrar que eres diferente. Escucharás a los que apenas lo lograron. Y si nada más funciona, recuerda las reglas. Son simples. No te enamores de una sirena. Habla con adivinos si tienes el tiempo y nunca te quedes demasiado tiempo en lugares que no te corresponden. Algunos, como el maestro de ceremonias, te prometen el mundo entero. Luces, sonrisas y un lugar al que pertenecer. Pero solo asegúrate de saber cuánto te va a costar esto, en cuerpo, alma y espíritu. Cambio y fuera. Pero antes de continuar, déjame invitarte a mi nuevo canal, Mercury Dark 10, donde encontrarás diverso contenido como relatos, creepypastas, documentales y más. Además que ahí estaré subiendo la continuación de Server. Es como Uber, pero paranormal con nuevos capítulos. Apóyame suscribiéndote y viendo los videos, ya que YouTube no me está apoyando como debería y está cada día peor. Link en la descripción del video y comentarios. Gracias. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.